Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual sean muy bienvenidos. Hay 3 canales espejo en plataformas alternativas: BitChute, Rumble y Brighteon. Puedes ir a esos canales y suscribirte. Siempre es bueno estar suscrito al menos a una de las copias de respaldo. De modo que si alguna vez sucede algo con este canal principal, al menos podrás acceder a todos estos mensajes del Señor Jesucristo allí. También hay un canal en español llamado La Voz del Señor, un canal excelentemente bien traducido que puedes encontrar. Todos los enlaces de los canales, las diferentes plataformas donde puedes encontrarlos, están en la caja de descripción debajo del video. Y si tienes intención de suscribirte a The Master's Voice, eres muy bienvenido, porque lo que hace es darte acceso a la página de la comunidad. La página de la comunidad es donde comparto, no noticias de última hora, pero sí comparto noticias importantes, perspectivas proféticas y cosas personales que Dios me está enseñando, o cosas que he observado, o cumplimientos de las profecías, porque a veces simplemente no voy a hacer un video. Porque estas profecías están tan profundamente entrelazadas y son tan matizadas que muchas de sus partes diferentes están ocurriendo. Por ejemplo, he estado recibiendo actualizaciones y comentarios de personas de todo el mundo que están empezando a ver la aurora boreal aparecer en zonas mucho más al sur, donde normalmente no se ve. Y definitivamente está empezando a aparecer totalmente fuera de lugar aquí en Estados Unidos. La aurora no se supone que deba verse en Nueva York, Nueva Jersey y lugares así. Así que a medida que se cumple la palabra del Señor, a veces, si tengo tiempo, definitivamente la publico en la página de la comunidad. Y a veces pongo una profecía allí primero. Dije en 2021 que nunca pensé que llegaría el día en que hacer un video sería más rápido para publicar la palabra del Señor que lo que tarda en suceder. Porque Él me dijo: Celestial, si dejas estas palabras demasiado tiempo, primero te van a quemar, es decir, se quedarán sobre ti como un carbón hasta que las sueltes. Pero también, si las palabras del Señor permanecen conmigo demasiado tiempo, a veces empiezan a cumplirse en la realidad mientras la profecía está conmigo durante 2, 3, 4 meses. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo con el tiempo que tengo disponible para publicarlas en cuanto me es posible. Y hoy es una palabra que el Señor me dio el 13 de marzo, es decir, hablando de lo que creo que es un tiempo futuro donde el oro y la plata también caerán. Así que he estado en este tema durante los últimos días hablando sobre cómo el Señor dijo que la situación económica actual que tenemos va a desaparecer por completo. Un mundo donde usamos efectivo, tenemos acceso a dinero físico, usamos cuentas bancarias y cosas así. Dios dice que van a venir golpes de gran impacto contra el sistema económico y la estructura financiera a la que estamos acostumbrados. Y eso se va a desmoronar y luego será eliminado por completo. ¿Por qué? Para que un nuevo sistema, que es parte de un nuevo reino, el reino de hierro mezclado con barro, el reino de la bestia, el reino final que existirá antes del regreso del Señor Jesucristo, para que ese reino pueda ser establecido. Y una de las cosas que Dios dijo que veremos en ese reino es que veremos a los líderes actuar en contra de lo que es mejor para la gente. Lo he estado diciendo desde al menos 2020, desde finales de 2020, Dios ha estado trayendo esto en estas profecías, que en tu país, cuando la gente favorece cierta cosa, cuando una abrumadora mayoría de las personas quiere cierta política, quieren que el país tome una dirección determinada. Verás a los líderes de ese país, a un pequeño grupo de personas marchando como lobos solitarios para hacer exactamente lo contrario de lo que la gente quiere. Y el Señor lo dejó claro en junio de 2021, me lo aclaró. Que la maldad, que estas personas, los líderes y la gente en la cima, el escalón más alto en todas las naciones, no importa en qué continente estés. Si estás viendo esto, ellos están guiados. Solía pensar que eran guiados por la maldad en sus corazones, el egoísmo y cosas así. Pero el Señor dejó claro que los celestiales saben que hay otro reino que está entrando y estas personas están atadas en pacto para servir a este otro reino satánico. El mundo de Satanás está siendo presentado cristianos.
Es esencial que escuchemos a Dios y entendamos lo que Dios quiere decirnos en estos mensajes. Satanás está levantando su reino. El reino de la bestia está naciendo, está surgiendo. Y por lo tanto, todos los cambios que estamos viendo en nuestras vidas modernas son simplemente el surgimiento de este gran reino desde abajo, desde donde sea que estuviera, entrando en escena. Así que estamos viendo cambios en el dinero, estamos viendo cambios en la atención médica, estamos viendo cambios en la sociedad, cambios en la familia, no estamos viendo cambios en la economía, estamos viendo cambios en cómo se hace todo y no nos gusta. Y la razón por la que no nos gusta es porque la era del hombre está terminando y la era de la bestia, el gobierno del oscuro, Satanás, está comenzando a existir. Por eso todo está cambiando. Y el Señor dice que quien no esté preparado cuando este ciclo de lavado comience a entrar en su etapa de centrifugado, la gente será lanzada fuera. Serán lanzados fuera porque no podrán lidiar con los cambios. Y estos cambios, dice el Señor, están siendo permitidos como castigo para un Adán y una Eva, que han rechazado la restricción del Espíritu Santo y no tienen amor por Dios. Fueron los seres humanos quienes abrazaron los caminos de Satanás, para empezar, con las leyes de aborto y todas las demás cosas, diciendo que el desfile del orgullo ya no tiene que esconderse, bajando la edad de consentimiento y haciendo todo tipo de cosas, permitiendo la avaricia en altos cargos, la corrupción, encubriendo, dejando que los ricos queden libres, incluso cuando han sido atrapados con las manos en la masa, y simplemente diciendo, bueno, ya sabes, una palmada en la muñeca y los rescatamos. La gente toleró estas cosas. No hubo resistencia y la iglesia simplemente guardó silencio, porque siempre está en su club Maranata. Y es la última en enterarse cuando el verdadero libro de Apocalipsis que va a vivir comenzaba a salir a la luz. Y así que ahora aquí estamos. Y este canal está aquí para presentar exclusivamente la perspectiva del Señor Jesucristo y exclusivamente los juicios de Dios. Este no es un lugar para animadores. No voy a mezclar en las profecías que he recibido pequeños brotes de esperanza y cosas por el estilo. Lo que hago es presentar la palabra del Señor exactamente como la he recibido. Pero como sé que la Escritura nunca cambia, puedo entrelazarla. Si estás escuchando todas las promesas de Dios que nunca han cesado, las promesas de Dios no dejarán de cumplirse porque la profecía se esté cumpliendo. Es para que aprendamos cómo avanzar y usar esas promesas para cubrirnos y proveernos una plataforma mientras las profecías se cumplen. La profecía de hoy trata sobre el oro y la plata, y su título es Compra de mí oro refinado por el fuego. Hoy es 13 de marzo de 2023. La escritura principal es esta. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Apocalipsis 3:18. Y la segunda bandera de la Escritura es esta: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto es Apocalipsis 3:19. Y así, este fue un sueño que me asombró. Fue uno de esos sueños que son como una película. Es largo, tiene muchas partes en movimiento. Y lo que puedo recomendar es que si estás teniendo sueños y no entiendes tus sueños, mientras escuchas estos sueños, hay muchos niveles en los sueños que Dios me dio, me da, porque Él sabe que voy a leer estos sueños una y otra vez. Y el Espíritu Santo me da la interpretación. A veces ni siquiera es necesario leer. En cuanto termina un sueño, Dios viene y me explica cada detalle y lo que significa. Solo debo estar atenta para anotarlo, capturarlo tal como Él dice y luego compartirlo fielmente. Por eso uso mi tableta, porque aquí es donde publico en themastersvoice.com. Mira en la descripción y verás dónde está el blog. Todo está allí y cuando se imprime permanece así, porque lo que Él dijo permanecerá así hasta que se cumpla. Y este sueño realmente me asombró. Fue uno de esos sueños desconcertantes en los que lo tienes y te quedas pensando en él. Y si escuchas la manera en que Dios va a explicar este sueño, lo entenderás y quizás obtengas el beneficio de aprender a interpretar tus propios sueños.
Una de las reglas principales que le digo a la gente es que cuando el Señor te muestra algo, no le quites nada y no le agregues nada. Si ves cosas en el sueño, no trates de explicarlas o descartarlas solo porque no tienes la interpretación de inmediato. Ora, busca a Dios, tenlo en tu corazón como una roca grande y sigue dándole vueltas a esa piedra hasta que encuentres el lado liso. Y en el lado liso encontrarás la respuesta del Señor escrita allí. No expliques las cosas a tu manera ni las descartes en tus sueños y no las edites solo porque no tienen sentido para ti. Lo mismo sucede cuando el Señor te da una palabra para alguien. Dios le dará a una persona una palabra para alguien y luego te sientas sobre esa palabra como una gallina clueca, como si fuera tuya. La profecía no te pertenece. Cuando el Señor te da una palabra para alguien, sé obediente. Ora por la palabra y ora para que la palabra prospere cuando se la des a la persona y ve y dásela a esa persona. La razón por la que a veces la profecía no tiene sentido para ti es porque no es para ti. No te quedes con cosas que no son tuyas. Por el contrario, no salgas corriendo a profetizarle a la gente lo que sale de tu propio corazón cuando Dios no te ha enviado a hablarles. Si Dios no te ha puesto en el oficio de profeta o no te ha dado una palabra firme en el espíritu de profecía, para hablarle a alguien, entonces no vayas a darle a esa persona lo que sale de tu propio corazón. La manera en que todo el universo en YouTube está profetizando la lista de lavandería de su abuela y destruyendo la fe de las personas. Es algo que me frustra enormemente. Y el Señor me dijo, no te frustres, porque la razón por la que los falsos profetas tienen audiencia es porque a los falsos profetas también se les da una porción. Mateo 24 lo prueba, que cuando surjan los falsos cristos y los falsos profetas, engañarán a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Son los muchos que les son entregados a causa del engaño. Segunda de Tesalonicenses 2 versículos, creo que son el 10 y el 11, que la engañosidad de la mentira prospera en el corazón de las personas que no aman la verdad, que no amaron la verdad, y por eso serán atrapados por la luz, destruidos por ella. Seguirás a estas nubes vacías y falsas que te profetizan mentiras, te profetizan desde su propio vientre. Dios no los ha enviado, pero profetizaron para tu carne. Sus sueños son exactamente lo que sus corazones malvados desean que suceda, y también tu corazón malvado allá afuera. Para quien sea esta parte es para el colapso, para esos deseos malvados. ¿Quieres un cierto tipo de gobierno? ¿Quieres un cierto tipo de liderazgo? ¿Quieres que tus esperanzas y sueños se hagan realidad? ¿Y quieres estar usando un collar hawaiano de flores e irte sin ninguna prueba hacia el más allá? Así que te profetizan lo que quieres, pero tanto ellos como tú caerán en un hoyo. Porque eso es lo que pasa cuando los ciegos guían a los ciegos. Si Dios te da una palabra para alguien, sé obediente y da la palabra, porque en cuanto la persona escuche la palabra, le impactará. Pago sucio. Ellos saben lo que significa la palabra. No es necesario que sepas lo que significa. Así que no guardes cosas que no te pertenecen. Eso es para alguien. Así que este fue un gran sueño. No es positivo. No es positivo, pero tiene grandes aspectos positivos. Y fue una bendición para mí. Y el Señor me dijo que no editara la parte en la que yo aparezco, porque si quito la parte en la que yo estaba, entonces se perdería una gran parte del sueño. Así que esto fue lo que soñé. Soñé que estábamos en un barco. Y este barco era casi como un barco mágico. Estábamos en un barco. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos nosotros, a toda la gente del mundo, haciendo un viaje a través de esta tierra, yendo hacia un destino desconocido. Y a veces veía que el barco volaba sobre el agua, no tocaba el agua. Estaba sobre el agua, pero aún así viajaba por la tierra. Y a veces tenía una vista aérea amplia donde estábamos sobre la tierra. Así que estábamos volando sobre la tierra y podía ver las copas de los bosques y a veces desiertos y cosas así desde el aire. Y luego a veces estábamos en el propio mar. De hecho, estábamos en contacto con el mar y este barco, este gran barco, iba hacia algún lugar. Y yo estaba en este barco con mis hermanos, junto con muchísimas personas, y los malvados estaban en el barco. Así fue como la frase llegó a mi corazón. Mientras dormía, los malvados estaban en el barco y había una gran obsesión a bordo de este barco. Y esa obsesión, una idea principal que había atrapado a la gente como una fiebre contagiosa, era el oro. Eso era en lo único que pensaba la gente.
Hablaban de oro, buscaban oro, evaluaban el oro, cuál oro es bueno, cuál oro es el mejor oro, intercambiaban oro, e incluso se hacían daño unos a otros por el oro. Sí, había crimen en este barco porque la gente intentaba aumentar la cantidad de oro que tenía y estaban quitando el oro de otros por la fuerza. Ahora mi familia tenía un poco de oro, pero no era nada de lo que valiera la pena hablar. Se podía sostener en una sola mano. Y yo no estaba a cargo de ese oro. Mis hermanos estaban a cargo del oro porque en el barco yo era bastante conocido. Y mis hermanos no creían que fuera seguro para mí andar por ahí con ese oro. Así que ellos lo estaban guardando y yo caminaba por el barco viendo todas las cosas que Dios me mostraba. Y lo que Dios me mostró es que la gente estaba acumulando oro de una manera increíble y extraña. El oro era lo que todos querían tener. Y de nuevo te digo, espectador, los malvados, con mayúsculas, estaban en ese barco con nosotros, pero vivían en otra sección. Y podías escucharlos aullar día y noche en ese barco. Aullidos que helaban los huesos como lobos y coyotes. No sonaban como personas. Y con el paso del tiempo, discúlpame por favor, me empecé a preocupar mucho. Que esas personas se salieran de su lugar y nos consumieran, nos hicieran daño, nos comieran. Así que decidí ver qué se podía hacer al respecto. Y fui a buscar al hombre que estaba a cargo del barco. Y este hombre era un hombre muy grande. Era más alto que los seres humanos por varios pies. Un hombre robusto, muy musculoso, grueso y pesado, extremadamente alto. Llevaba ropa de marinero de estilo antiguo. Así que llevaba esa blusa suelta que usan los piratas y llevaba pantalones sueltos y botas. Y sus pantalones estaban sujetos por una faja muy ancha. Y tenía una capa azul en la espalda, cubriendo toda su ropa. Tenía el cabello largo y castaño y solo un ojo. Este hombre tenía un ojo bueno y otro ojo que parecía que lo había perdido de una manera muy terrible. Estaba torcido y marchito ahí y no llevaba parche. Se negaba a cubrirse el ojo para la sociedad educada. Así que cada vez que interactuaba con este hombre, miraba su ojo bueno y trataba de evitar el otro porque me hacía sentir muy incómodo. Y este hombre, el Señor, me dejó claro que no le importaba el oro, ni la gente, ni nada. Nada. Su única preocupación era llevar ese barco a su destino. Y le dije a este hombre, ¿qué se debe hacer con los malvados? Y él dijo, hay un lugar para ellos y llegaremos pronto. Le pregunté, ¿qué tipo de lugar? Y él dijo, una isla. Y luego no quiso responder más a mis preguntas. Así que regresé al barco. Y cuando volví al barco algo había pasado. Había ocurrido un gran acontecimiento. Algo importante había sucedido y la gente arrojó su oro. Alguna catástrofe que alteró profundamente la mentalidad de todos a bordo de ese barco. La gente tiraba su oro al suelo con disgusto y lo pisoteaba mientras regresaba a sus camarotes. Vi monedas de oro, lingotes de oro, collares de oro y grandes broches de oro con pesados diamantes incrustados y a veces incrustados en el oro. Todas estas cosas, objetos de oro, candelabros, tantas cosas, que uno pensaría, porque están hechas de oro, que la gente las conservaría como si les fuera la vida en ello, estaba tirado por todo el barco. Y cuando llegué, vi a mis hermanos y a algunas otras personas recogiendo lo que se había caído. Pero cuando miré, vi que eso no era oro de verdad. Tenía un tono muy extraño y era tan amarillo. Parece la cosa más amarilla que existe. Amarillo como el de un patito de hule. Un amarillo chillón y llamativo. Parece de caricatura. Y les dije a mis hermanos, dejen eso. Eso no es oro de verdad y no vale nada. Y ellos se decepcionaron. Y las otras personas que me escucharon también se decepcionaron. Pero les dije, créanme, eso no es oro de verdad. Revisen el oro que tenemos. Y si ven algo que se parezca a ese material de juguete en el suelo, tírenlo. Y entonces también empecé a ir hacia mi cabaña, pero mientras caminaba vi algo brillante en el suelo. Y cuando miré vi que también era oro. Pero era oro de verdad. Simplemente apareció en el suelo, a mis pies. Y el Señor me dijo, recógelo. Es para ti. Y yo dije, pero Señor, el oro ya no vale nada, ¿verdad? Todos han arrojado su oro a las calles. Acabo de verlo todo allá atrás, en el suelo. Parecía huevos revueltos. Y él me dijo de nuevo, recoge esto. Es para ti. Así que recogí esa moneda.
Y entonces miré, y había 2 monedas de oro más que simplemente aparecieron a medio pie de distancia. Así que fui a recogerlas. Y entonces el oro empezó a aparecer a mi izquierda y derecha, delante de mí una pequeña moneda que describiré. Así que las iba recogiendo. Tenían el retrato de un hombre que no reconocí. Una moneda de aspecto muy diferente, del tamaño de una moneda de 10 centavos y muy delgada, una moneda muy plana. Y el oro era muy, muy fino, y brillaba y relucía sin que hubiera ninguna luz sobre él. Sabemos que los metales reflejan la luz disponible, pero esto brillaba y radiaba luz propia. Y no era nada parecido a esas joyas de fantasía, cosas falsas en el suelo. Así que seguí recogiéndolo y el Señor me decía, toma este oro, es para ti, así que recógelo. Y yo los estaba metiendo en mi bolsillo y mi hermana vino y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? El oro ha fallado. Acabas de decirnos que si vemos oro como el que está en el suelo entre nuestras cosas, deberíamos tirarlo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí recogiendo oro? Y entonces saqué la moneda y se la mostré. Todas las diferencias entre lo que yo tenía y lo que estaba tirado en el suelo. Y todas las diferencias en el tamaño, el color, el brillo, el grosor y el peso de lo que estaba desechado en el suelo y lo que yo tenía. Esta pequeña moneda era mucho más pesada que las cosas que estaban en el suelo, aunque era pequeña y bastante plana. Si la sostenías y recogías algo del suelo, la moneda pesaba más. Podía esconder esa moneda deslizándola en un bolsillo, pero esos broches, lingotes y bullones que estaban en el suelo, no podías esconder esas cosas. No puedes esconder una pepita de oro grande. No puedes esconderte. Estas grandes, no sé, barras de oro de la Reserva Federal en un bolsillo, pero yo podía guardar mi moneda discretamente, mientras que estos objetos más grandes, si era un broche o un collar, podían verse fácilmente. Y una vez que juntabas estos 2 objetos, podías ver rápidamente que lo amarillo era muy falso, pero la moneda no lo era. Y le dije, si ves dinero como este en el suelo, tómalo, pero no tomes las otras cosas. Volví con el hombre que conducía el barco y le pregunté, ¿dónde estamos ahora? Y él dijo, hemos llegado a la isla de los malvados. Serán dejados aquí a su suerte. Y entonces aparecieron personas fuertes. No puedo describir a estas personas fuertes, pero lo único que puedo decir es que eran figuras y eran extremadamente fuertes. Y se apoderaron de todos los malvados y los llevaron a esta isla. Dejamos a los malvados allí y luego ascendimos. Y mientras ascendíamos, no te miento, era una especie de perro. Isla del Dr. Moreau, algo así. Estas personas que quedaron en la isla corrían como animales salvajes, matándose entre sí, haciéndose cosas salvajes unos a otros. Y mientras la nave despegaba para continuar su viaje, yo miraba y le pregunté al hombre. Le dije, ¿hay comida allí? Y él dijo, no. Le pregunté, ¿hay alguna forma de cazar o construir refugios para vivir? Y él dijo, no. Le pregunté, ¿pueden los malvados escapar de ese lugar? Y él me miró directamente a la cara con su aterrador ojo ciego y dijo, los malvados se volverán unos contra otros y se consumirán entre sí. Y su rostro decía, no me hagas más preguntas, así que lo dejé. Y el versículo que vino a mi corazón cuando estaba escribiendo este verso es este, los malvados serán lanzados al infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Dios tiene un castigo para las personas que piensan que están por encima de su ley. Ya seas una persona pobre, una persona de clase media o una persona de élite, como se les llama comúnmente hoy en día, Dios se sentará y juzgará a toda carne. ¿Y a quiénes? El Señor dice, apártense de mí, malvados. Su final será el consumo, cazar y ser cazados. Y será algo terrible. Le he dicho a Estados Unidos muchas veces que cuando Dios dice, los malvados serán lanzados al infierno, y todas las naciones que se olvidan de Dios, no es solo un castigo del fin de los tiempos. El lago de fuego separará a las ovejas de las cabras. Los malvados verán su hábitat convertido en un territorio de caza de pandillas. A los malvados se les abrirán portales a través de las drogas, la marihuana, los hongos mágicos, la ayahuasca, la cerveza, el whisky, los cigarrillos electrónicos y todas las demás cosas.
como la inmoralidad sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, humanidad con animal, pedofilia. Se abrirán puertas y los fuertes, los malvados, vendrán a tal nación y su final será tumulto y locura. Todo lo que tenga apariencia humana será destruido. Sus instituciones colapsarán bajo el peso de la maldad. Y al final esa nación se consumirá a sí misma hasta que los fuertes vengan y la lleven al cautiverio. Eso es lo que significa cuando dice que seremos convertidos en un infierno. El hábitat de los vivos será un infierno viviente. Esta escritura es el Salmo 9 y 17. Así que aquí está la interpretación del sueño que me fue dado, y lo he escrito todo para nuestro entendimiento. El Señor está mostrando cómo nosotros, el mundo entero, estamos juntos en un solo viaje que se dirige hacia el final. A veces estamos en el gran mar. Cuando el barco está descansando sobre el mar, Dios está mostrando que esa es la gran masa de personas en esta tierra. Muchas veces cuando la Biblia habla y dice, y vi el rugido del mar, esto es básicamente el tumulto de los pueblos, los diferentes idiomas, las diferentes sociedades, las diferentes etnias, las diferentes religiones, tirando de un lado a otro, llevándose bien y no llevándose bien, como el mar que va y viene bajo el inevitable influjo de la marea. Somos tantos en este planeta, exactamente como las olas agitadas y espumosas del mar. A veces este barco volaba sobre la tierra. Esto representa la naturaleza natural de la humanidad. Necesitamos estar conectados a esta tierra, porque la tierra nos da alimento, refugio, ropa, todas las cosas que la tierra se supone que debe darnos, porque esa fue la intención de Dios al hacerla nuestro hogar. A veces volábamos por el aire, y esto representa el ámbito espiritual y sobrenatural, el lugar donde la humanidad se enfrenta con fuerzas tanto buenas como malas. Dios nos creó como espíritus para que pudiéramos tener la máxima conexión con Él, porque Dios ya no es carne, como lo fue. En Cristo, Dios es espíritu. Y la Biblia dice que aquellos que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Si llevas tu naturaleza carnal al lugar secreto, recibirás muy poca comunicación del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no tenga compasión por nuestros sentimientos, nuestras debilidades, pero simplemente este no es el lugar de fortaleza para los cristianos. Tenemos que levantarnos en el hombre espiritual edificado, el hombre espiritual que ha sido grandemente fortalecido por medio de la oración, el ayuno y dedicando tiempo a la palabra de Dios. No puedes conocer a tu Dios hasta que entres en la palabra. Muchas personas quieren acortar el proceso. Quieren decir, bueno, solo dime cómo escuchar a Dios. No puedes escuchar a Dios. Porque si no puedes reconocer su voz tras años de leer las Escrituras, de poner línea sobre línea escuchando cómo habla, entonces cualquier cosa que veas te parecerá ungida. Cualquier persona que profetice te parecerá como, oh Dios mío, esto viene directamente de la boca de Dios. Serás engañado y estarás confundido porque te falta discernimiento. Toda madre reconoce el llanto de su hijo. Ella va a la guardería, podría haber 100 bebés llorando. Ella sabrá, ese es mi Sam, esa es mi Samantha, ese es mi bebé. Y le preguntará a la cuidadora, escucho a mi hijo llorar, y la cuidadora piensa que todos están llorando. Una madre conoce el sonido de su bebé, su llanto, y Dios reconoce cuando los espíritus entran en el ámbito sobrenatural para tratar con él. Pero Dios me estaba mostrando que, aunque Él nos creó como espíritus dentro de este cuerpo para comunicarnos con Él, algunos de nosotros amamos la oscuridad. Y en cambio hemos cruzado al reino de los malvados. Y adivina qué, incluso aquellos que han cruzado todavía están en el barco con nosotros. Algunos de nosotros somos brujos sin tapujos, magos, usuarios de cristales, mentirosos, fornicadores. Vivimos como semilla del diablo y aún así seguimos siendo espíritus. Él dijo que estos se mantienen en el aire, extrayendo poder de Satanás. Pero algunos de nosotros somos hijos de Dios. Estamos en lo alto, viendo las cosas desde una perspectiva espiritual, escuchando a Dios. Todo eso vendrá en el camino que está por delante. La obsesión con el oro en el barco. Esto no representa nada nuevo. Escribí que aquí en Estados Unidos nadie puede negar que la obsesión por el oro es una vieja conocida.
Y ahora que entramos en una estructura financiera tambaleante, está alcanzando un máximo histórico. ¿Dónde comprar oro? ¿Dónde intercambiarlo? ¿Cuál es la mejor manera de almacenarlo? Para los extranjeros, algunos de ustedes nunca han tocado ni comprado oro. No es parte de su economía local. Los derechos mineros en su país están completamente gestionados por el gobierno. Y el ciudadano común en su país puede que nunca, jamás sienta la necesidad de tener oro. Pero aquí en Estados Unidos, nada limita el poder del ciudadano para acceder y almacenar oro físico. Puedes comprar tanto como puedas permitirte y guardarlo directamente en tu casa. Incluso recibes un certificado de autenticidad por ello. Y esto probablemente explica por qué en el otro sueño, mientras la gente huía con su oro, plata y otras cosas que tenían, ese sistema de transmisión de emergencias tenía nombres. Cuando compras en un lugar y recibes el certificado, todo está bien, ya sea que sea un lugar privado o incluso si es un lugar administrado por el gobierno. Pero recuerda que hay un rastro de papel. Más adelante, cuando los negocios estén bajo una presión inmensa, cuando sean amenazados con cierres, será raro el negocio que diga, no voy a entregar la lista de mis clientes. El gobierno de los tiempos finales en Estados Unidos y el sistema de la bestia en todo el mundo van a acceder a toda la información de todos a través de la coacción. Esta información será divulgada y probablemente por eso ese sistema EMS tenía todos los nombres de quién tenía qué en su remolque. Y así, en estos días de incertidumbre financiera, Dios está mostrando que el oro y la plata se han convertido en los nuevos dioses de la era. ¿De qué manera? La gente pone su confianza en estas cosas. Es la nueva Torre de Babel, especialmente aquí en Estados Unidos. Entonces dijeron, vengan, construyamos para nosotros una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así podremos hacernos un nombre y no ser dispersados por la faz de la tierra. El oro es ahora la torre. El oro es ahora la ciudad fortificada a la que muchos han corrido para refugiarse del colapso del dinero de papel. Pero Dios advierte que incluso en ese nuevo refugio, en la nueva torre, su juicio los seguirá porque la palabra de Dios debe cumplirse. ¿Qué es este mundo? ¿Qué es esta palabra? Toda la tierra verá cumplido Isaías 2 del 12 al 20. Todo en lo que la humanidad intente confiar se derrumbará. Todas las cosas orgullosas y altivas caerán, y solo Dios será exaltado como el que reina sobre el diluvio. Veamos en particular Isaías 2, versículo 20. En ese día el hombre arrojará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que cada uno hizo para sí mismo para adorarlos, a los topos y a los murciélagos. Otra forma de decir ese versículo es que viene un día en que la gente va a desechar las cosas en las que ha confiado, los ídolos de plata y los ídolos de oro en los que pensaban que podían apoyarse. Los arrojarán a los topos y a los murciélagos. Y Dios me mostró que los topos y los murciélagos son criaturas de la oscuridad. Son animales, criaturas que estropean y viven en lugares oscuros y húmedos y realmente a nadie le gustan. Dios está mostrando que el oro y la plata fallarán. A medida que se acerca un tiempo de oscuridad a esta tierra, cuando fuerzas estén obrando que nadie querrá ver. En ese día, la obsesión por formas seguras y alternativas de moneda se desvanecerá, porque algo va a suceder que hará que todas las formas de comercio y economía independientes como último recurso sean completamente inútiles. Y solo Dios conoce el momento de eso. ¿Y qué de los malvados? Los malvados son los malvados. Son aquellos que están imponiendo nuevas leyes y tiempos, proclamando paz y seguridad. He enseñado aquí muchas veces en los videos antiguos que es raro porque estas personas son astutas y hablan en dichos oscuros y enigmas. Es raro que vayan a pararse en una transmisión o pararse en la OMS o pararse en el CDC o pararse en cualquier lugar de las Naciones Unidas y decir las palabras paz y seguridad juntas porque saben que la Iglesia está escuchando, al menos algunos de nosotros. Hablarán de paz por sí sola, con medidas de seguridad, y nos dirán que los detectores de metales en las escuelas son por el bien de los niños. Y hablarán de paz en Medio Oriente y paz aquí y paz allá.
Y luego van a hablar de seguridad por separado, seguridad en los hospitales. Ahora estamos haciendo esto y aquello. Seguridad aquí y seguridad allá. Y por eso no puedes salir. Y pronto, algún día en el futuro, Estados Unidos será separado en una nación con fronteras. Necesitarás identificación para cruzar de Nueva York a Filadelfia, de Nueva York a Boston. Necesitarás identificación para ir al estado vecino. Tendrás que mostrar identificación antes de poder viajar dentro de este país. Van a segregarlo y hacerlo exactamente como Sudamérica o como Asia o hacerlo como África, donde tienes que mostrar un pasaporte para cruzar fronteras, necesitarás identificación. Y todo eso será parte de la seguridad. Es raro que se expongan y digan paz y seguridad, porque saben que cuando dicen paz y seguridad juntos, entonces la destrucción repentina cae sobre ellos. Cae sobre ellos y desean superar esta escritura. Escúchame mientras hablo. Escucha al Señor decirle a su iglesia, ¿por qué los malvados conocen más la Biblia que mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo no tiene conocimiento de los tiempos que se avecinan sobre ellos? ¿Por qué duermes, oh hombre? ¿Por qué tienes los ojos cerrados? Cómprame colirio que pueda limpiar las escamas de tus ojos para que puedas ver los tiempos, porque ya están sobre ti. ¿Por qué los malvados conocen la Biblia mejor que la iglesia? ¿Por qué los malvados tienen entendimiento de todas las cosas de las que hablaba Daniel? ¿Por qué los malvados andan tratando de provocar la desaparición de las aves del cielo y los peces del mar? Ellos están tratando de cumplir literalmente las palabras del Apocalipsis, trayendo plagas y pestilencias. Están intentando apresurar los tiempos y mover la mano de Dios. Por eso ese Nefilim está conduciendo la nave. Los malvados tienen una cita con Jesús y están ansiosos por llegar y terminar los tiempos de los hombres. Y aquí están los hombres, todavía pensando que su problema, su mayor preocupación es, ¿aún puedo pasar mi tarjeta? ¿Y todavía podré tener oro y dinero en efectivo? ¿Y cómo escapo del mundo de la próxima moneda digital? Este Nefilim en el sueño estaba más enfocado que la mayoría de la iglesia. El Nefilim sabe que Jesús es el Señor y los Nefilim saben que están rechazados. Los caídos saben que no hay camino de regreso para ellos. Y que el enfrentamiento de Apocalipsis 12, el gran dragón que se levanta para luchar contra Miguel, los arcángeles y sus ángeles, debe suceder. Están ansiosos por cumplir con la cita. Están ansiosos por cumplir esa cita. Y aquí hay personas que piensan que porque Jesús es el Señor, Él va a intervenir de alguna manera mágica. El mismo Jesús que vio morir a los hijos de Job y le dijo a Job, ¿estuviste tú allí cuando hice el mundo? Vaya respuesta para recibir después de 10 funerales. Dios le dio a Job ninguna respuesta. El mismo Jesús que vio a Daniel entrar en el foso de los leones, sin intervención, sin rapto. Daniel tuvo que entrar en ese foso y quedarse allí. El rey se da cuenta de su error, pero ya es demasiado tarde. Un decreto es un decreto. Un mandato es un mandato. ¿Vas a usar la mascarilla o perderás tu trabajo? Estamos en los tiempos y los hijos de Dios están profundamente dormidos en la cama. Y los Nefilim están atentos, marchando al ritmo de la escritura. Y el pueblo de Dios me pregunta, ¿puedes mostrarme la escritura? Por lo que dices. Daniel entró en aquella guarida. Hoy me ardía el corazón cuando estaba estudiando la Biblia con otros. Me reúno con otros para aprender la palabra. No me creo tan superior como para sentarme en casa y descargarlo todo. Me someto. Me han enseñado, lo han hecho durante 20 años y que Dios se glorifique por lo que sale de mí ahora. Daniel entró en aquella guarida. Lo sellaron. Un mandato es un mandato. Un decreto es un decreto. Una ley es una ley. Una segunda enmienda hecha ilegal. No más armas, América. Australia y Canadá ya pueden decirte lo que se siente ser indefenso, tener todos los camioneros y convoyes que quieras. El derecho a la protección se ha perdido. En otras jurisdicciones realmente no manejan armas de mano. Asia, África no. Son los criminales quienes las portan. Aquí es tu derecho legal. Será quitado porque un mandato es un mandato y un decreto es un decreto. Y la bestia se trata de decretos. Su rostro femenino se acerca.
Ella pisoteará la Constitución y la destruirá, quitando todos los derechos, todas las libertades civiles. Verás cómo caen uno por uno, porque los malvados serán entregados al infierno y toda nación que olvida a Dios. Daniel entró y lo sellaron, y el anillo del rey fue presionado contra el sello para que nadie pudiera liberarlo. El rey no tuvo descanso en toda la noche. Corrió allí con voz temblorosa: Daniel, hombre santo de Dios, ¿te libró tu Dios de los leones? Y Daniel respondió y dijo: sí. Él no dijo: oh no, he sido arrebatado, no estoy aquí. Dejé una nota porque ese no es mi Jesús. Él clamó desde el vientre de lo que debió haber sido aflicción y dijo: no, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de estas bestias. Y entonces la gente intentará contradecir a Dios diciendo: oh no, bueno, ya sabes, probablemente los leones no tenían hambre. ¿No la tenían? Porque la Biblia dice que aquellos que acusaron a Daniel, sus hijos y sus esposas, ahí está el precio de ser malvado. Tu esposa y tus hijos caerán contigo por causa de tu pecado. La Biblia dice que los arrojaron al foso y antes de que pudieran tocar el suelo, los leones saltaron sobre ellos. Pongamos la imagen en pausa. Estás cayendo en cámara lenta y una bestia se levanta para encontrarte. Tal es su hambre. Sin protección, sin cobertura, sin ángel que cierre la boca. Una historia de cómo Dios puede detener los procesos naturales por aquellos a quienes ama. Los Nefilim lo saben. La cuenta, los malvados están cumpliendo la cita. La iglesia, alabado sea Dios. Dios dijo que los malvados, los que imponen mandatos, envenenan las granjas, envenenan la comida, el agua, mienten las 24 horas del día en las transmisiones oficiales de todos sus canales. Nos miran sin vergüenza, con una inocencia de ojos abiertos y nos dicen que vienen tiempos mejores. No tendrás nada, pero te prometemos que serás feliz. Él dijo: están desmantelando el mundo con palancas. Pero Él está mostrando que no escaparán al juicio por cada niño que han asesinado, por cada verdad que suprimen y por todas las naciones que han sido engañadas para autoboicotearse, se despedazarán entre ellos. Y eso es algo que puedes estudiar ampliamente en Isaías capítulo 2. El falso oro que el asqueroso Dios me estaba mostrando es en parte el oro físico que todos están acumulando ahora. De hecho, fallará. Algo va a suceder y ese algo suele ser o probablemente sea. Cuando la economía principal falle, aquellos que tengan eso podrán pasar a un sistema de trueque paralelo donde aún podrán acceder a bienes y servicios de los proveedores, quienes ahora aceptarán oro y no quieren esta cosa que se llama moneda fiduciaria. Yo simplemente lo llamo dinero de papel porque no estoy familiarizado con ese otro término, dinero de papel. Ahora, cuando ellos pasen a eso, la bestia no lo va a tolerar, porque la bestia no tolera ningún sistema paralelo. Ecosistemas. La bestia quiere ser el único reino, así que no podemos tener una economía en la sombra, con personas que definitivamente probablemente no sean cristianos guiados por la bestia, pero también algunos de los que Dios llamó hijos de la libertad, los patriotas y cosas así. Ellos van a entrar en un sistema de trueque incluso alrededor del mundo. Puede que no sea oro, puede que sea, yo te ayudo a trabajar en la granja y luego cuando mi esposa esté lista para dar a luz, tú tienes experiencia médica. Tú vienes y ayudas a mi esposa, yo te ayudo a construir tu granja o te ayudo a cavar un pozo. Y luego cuando mi esposa esté por dar a luz, tú vienes y la ayudas a dar a luz. Porque ya no estamos hablando de un mundo donde puedas ir a los hospitales para recibir atención y cosas así. O te ayudaré a ordeñar estas vacas. Y luego, por favor, dona 1 hora de tu tiempo para enseñar a mi hijo a leer, escribir, deletrear y cosas así. La bestia no va a tolerar economías paralelas. Y es entonces cuando irán tras ese oro y plata y algo más hará que se desplome. Así que el método. Este oro, esta plata, no es completamente inútil. La gente lo estaba obteniendo, la gente lo estaba guardando, lo estaban intercambiando en el barco. Pero cuando regresé de una de mis muchas conversaciones con este hombre gigante, no humano, pero con apariencia humana, algo había sucedido. Había ocurrido una catástrofe y el oro ya no tenía valor. Así que esto es una medida temporal.
Y aquí radica la sabiduría de Dios. Dios es más grande que la bestia y Dios tampoco lo hará, tolerar a ningún competidor. Él no tolerará que tu confianza esté en el oro, la plata y otras cosas. Dios ni siquiera va a tolerar que pongas tu confianza en toda el agua que has almacenado y en las cosas que tienes en casa. Él no está diciendo que eso sea malo. Si Noé hubiera decidido, solo confiaré en Dios respecto al agua. ¿No fue mejor que Noé obedeciera a Dios y confiara en él respecto al agua, pero desde dentro de un barco? ¿Ves que la confianza es activa? Que la fe sin obras está muerta. Por supuesto, él tuvo que construir el barco. No solo fue obediente, sino que resultó ser la mayor muestra de sabiduría de nuestra época. Ninguno de nosotros estaría aquí si Noé simplemente hubiera dicho, bueno, ya sabes, solo voy a creer en Dios, porque ese no es mi Jesús. La obediencia salva vidas. Cubre, protege, nos distingue de aquellos que llevan el oro falso. Dios ve la manera en que la gente está confiando. En este oro y plata, Él ve sus corazones que han resuelto la caída del dinero de papel. Están a salvo, tienen el oro y la plata. Se sienten seguros, tienen una red de seguridad. Y Dios está diciendo, no, esa red se va a romper. Los topos y los murciélagos tendrán su parte de cosas brillantes. Y terminarán justo donde les dije que fueran, buscándome de todos modos. Te dije que me buscaras como refugio. Te dije que vinieras bajo mis alas y estuvieras a salvo. Te dije que vinieras y dejaras que yo te diera la vestidura blanca para cubrir tu desnudez. Te dije, compra de mí oro refinado en el fuego. Pero no quisiste. Y así el oro exterior fallará. Y ahora llegamos a la promesa personal que Dios me dio. Palabras hermosas que tranquilizaron mi corazón. Yo proveeré para ti. Yo cuidaré de ti. Te daré aumento en el mismo día en que el dinero falle. Ese oro, el oro ostentoso y el buen oro también tienen una representación espiritual. Las monedas que yo estaba recogiendo son monedas reales. No sé qué tipo de moneda es esa, pero Dios me estaba diciendo que estarás bien. Eso significa provisión física, riqueza material. Él cuidará. Y Él me dijo por qué, y no tengo que decir por qué. Pero la diferencia entre ese oro ostentoso y el oro verdadero también es representativo de la fe. Esta fe ruidosa, caricaturesca y falsa que tanta gente trae aquí y que intentan imponer. Y ya sabes, la gente viene aquí y quiere ser profesor de inglés. Imagínate, porque se supone que debo dar la profecía en mandarín. La forma en que ella expresa las cosas es un poco difícil y podría ser engañosa. Imagina el final de tu vida y quieres ser profesor de literatura. Esa es tu contribución a esto. Videos de 45 minutos donde Dios está extrayendo aceite puro para que su pueblo llene sus lámparas. Que te sea hecho según tu contribución. Esta apariencia ruidosa, falsa, ostentosa y llamativa de mírenme que ves en las redes sociales. Sabes, el otro día estaba en mi tiempo de oración y el Señor Dios me mostró, sí, te mostró cuán profundo. Pueblo de Dios, no dejaré este video hasta que las palabras de Dios sean exprimidas por completo. Cuán profundo, hasta dónde baja la mecha de la lámpara. Cuán profundo. Así de profundo, hasta tus pies, hasta el centro de la tierra, hasta dónde baja la mecha. ¿Qué tan profunda es tu resiliencia? ¿Qué tan profunda es tu vida de oración? Ni siquiera se trata de tener una vida de oración de 5 horas. Este es el mundo real. Hay cosas que hacer. Tu empleador no va a esperar a que tengas un subidón de 2 horas. Orar en lenguas, no hay tiempo para eso. Tienes que hacer el tiempo para fortalecer esos muros, esas puertas. Esta justicia que Dios acepta es la fe, es la capacidad de confiar y creer en Dios por encima de todo lo demás. Y lo que Dios me estaba mostrando es que tienes lo verdadero, delgado, con el retrato de un hombre en él. Tienes lo auténtico, más pesado que este ruido fuerte y estridente que está en todas partes. Es tan pequeño que puedes guardarlo en tus bolsillos.
La gente pasa justo a tu lado y no sabrán lo que tienes hasta que llegue el día de probar el oro. Hasta que llegue el día en que Jesús se siente como un refinador con fuego de refinador, jabón de batanero, ese jabón ácido y ardiente para ahora lavar este oro. Y ver si lo que parece dorado no es en realidad peltre y plomo con una brillante capa de, ya sabes, Dios me dijo. Y entonces lo lava por completo. Y es como, no sé cómo ayunar. No hay comida en la economía. He estado orando y nadie ha venido a la puerta a decir, Dios me puso en el corazón venir y compartir lo que tengo contigo. Habrá un preparacionista junto a ti y Dios nunca le dirá, alimenta a tus vecinos, porque ellos no se prepararon. No almacenaron aceite para el día de oscuridad. He compartido un sueño personal de mi vida durante años, que mi casa era solo una casa en una calle larga. Veo estas casas, sé que Dios simplemente está diciendo, es tu vida, una casa en una larga calle de casas. Y el sol brillaba fuerte, y mi casa era una luz radiante, pero era un día brillante y soleado. ¿Y quién puede ver una casa iluminada cuando sale el sol? El sol es más brillante que la luz. Y de repente cayó la oscuridad, y mi casa resplandecía. Y en el momento en que oscureció, Dios cerró las puertas de mi casa, y la gente venía por toda esa calle oscura. Déjanos entrar, Celestial. Sacudiendo mi portón, déjanos entrar. Pero Dios había sellado esa puerta como encerró a Noé en ese barco. Y cuando Dios encierra a algunas personas, eso es definitivo. Ya no hay más video, no hay más blog, no hay más Celestial. Solo te envío este correo porque no hay nada. Eres tú. Ya sea que la mecha esté tan profunda, así de profunda, o hasta las raíces de la tierra, Dios cerró el portón y yo me quedé en el porche con mi familia y no fui a abrir ese portón, porque lo que Dios cierra yo no lo toco. Eso no es asunto mío, eso no está en mi nivel de responsabilidad, no soy desobediente. Dios me estaba mostrando, esta moneda que tienes arderá en el día de la prueba de la moneda. En el día en que el oro sea refinado, veremos si era un oro ruidoso y escandaloso en este canal, o si era lo verdadero que podías tomar de mí, de su espíritu. Guárdalo en tu bolsillo en silencio para el día del refinamiento. Dios me mostró que la gente estará lanzando su fe vacía, sus creencias falsas, todo lo que los falsos profetas han. Te pusieron un anillo en la nariz y te han llevado de aquí para allá desde 2020 y no puedes soltar ciertas expectativas. Estás esperando ser arrebatado a un cielo que crees que es republicano y demócrata. Imagina el engaño de estar consumido por la política terrenal, pero claramente diciendo que las cosas que estoy diciendo no son para la novia, sin saber que la novia, y es la pequeña y plana moneda que será refinada de esta iglesia grande, falsa, amarilla, ostentosa, ruidosa y sin poder. La novia es esa delgada y refinada moneda que permanecerá, que él tomará porque ella se preparará a sí misma. Sin mancha, sin arruga, sin discusión, bueno, ya sabes, he escuchado la profecía, pero simplemente no lo hago. ¿Cuál es su trasfondo? Y simplemente no creo esto. No creo que sea para hoy. La novia está guardando su aceite en su interior. Que Dios los bendiga a todos los que son la novia de Cristo. Dios me mostró que la gente abandonará sus creencias cuando llegue la verdadera prueba, cuando el corazón sea probado con cosas muy difíciles, como escuchar que toda la economía va a colapsar. Y así, y esta es la palabra del Señor. Esto es lo que Dios me mostró. Hay un segundo aspecto en este sueño y lo repasaré rápidamente. Esta parte del sueño se llama Los inversionistas se retirarán. También recibí esto después de que terminó el sueño largo, por el cual oro haber hecho justicia. Tuve otro sueño y vi una mano sobre un teléfono y el teléfono era muy claro para mí y esta mano estaba desplazándose por una aplicación de inversiones para inversionistas. Un lugar donde recaudan capital para empresas en línea y otros negocios que están a punto de tener su OPI, su oferta pública inicial.
Y esta persona abrió la aplicación en una sección completamente nueva que había sido añadida a la APE y estaba en letras rojas grandes y decía, ¿alguien puede aumentar su límite de inversión? Alguien puede aumentar su límite de inversión. Ahora, no estoy muy familiarizado con lo que son los límites de inversión, pero supongo cuando entras en una empresa y compras acciones y tal vez compras acciones por $30,000 o compras por 2 millones o inviertes la cantidad que sea, cuando esa empresa entra en terreno financiero inestable o el futuro financiero de la empresa no es muy seguro o reciben una evaluación inicial antes de salir a bolsa, antes de hacerse pública y entonces les dicen, bueno, ustedes tienen que arreglar esto y aquello, a menos que eso afecte la confianza del público. Estos tipos necesitan más capital de inversión y entonces lo harán. Preguntar, sabemos que invertiste 50,000, pero ¿considerarías invertir otros 25,000? Sabemos que invertiste 1,000,000, pero ¿podrías llegar quizá a 1,5? Necesitamos más dinero. Creo que eso es lo que significa un tope de inversión. Es el punto hasta donde tú mismo te habías propuesto invertir. Y ahora te preguntan si podrías invertir un poco más porque necesitamos recaudar capital adicional. Así que vi las grandes letras rojas. ¿Puede alguien aumentar su tope de inversión? Y debajo de eso había una lista interminable de empresas para desplazarse. Así que vas desplazándote por todas estas empresas en orden alfabético hasta que llegas a la que quieres ayudar, una empresa en la que ya habías invertido, pero ahora quieres darles más dinero para ayudarlos a mantenerse viables, para ayudarlos a seguir a flote en el mercado. No quieres perder toda tu inversión. Así que piensas, oye, ¿por qué no ayudo a estos chicos y les echo una mano? Hiciste clic, seleccionaste el nombre de esa empresa y entonces vi que aparecieron sugerencias de pago automático. 50,000, 75,000, 100, 250, 75, 1,000,000. Y luego la última opción decía monto personalizado. Así que literalmente podías personalizar lo que querías darles. Y luego en la parte inferior vi algo que parecía una lata de helado. Parecía, ya sabes, los seguros que encuentras en un maletín que tienes que girar hasta que quede bien. También tenía los nombres de las empresas de frente a ti en la línea principal. Y todo lo que tenías que hacer era girar el cilindro hasta encontrar la empresa de la que querías salir y luego empujarlo. Cuando lo empujabas de esa manera, la empresa salía volando como en una especie de caricatura, y eso era una señal de que ya no querías invertir. Luego, la aplicación desplazaba una lista de opciones para mostrarte cómo sacar tu dinero de esa empresa de la que querías salir. Y así vi a un montón de personas simplemente paradas usando aplicaciones, deslizando y eliminando empresas con la opción de abajo. No estaban optando por aumentar su límite de inversión. Estaban eliminando empresas en la parte inferior. Solo unas pocas personas fueron a esa nueva página en sus diferentes aplicaciones de trading para dar más dinero a las empresas que estaban pidiendo. ¿Puedes aumentar tu límite de inversión? La mayoría de las personas estaban llenando formularios en línea para retirar su capital y el sueño terminó. Y lo que Dios me hizo saber es que muchos negocios van a fracasar en los tiempos que hemos llegado debido a la falta de apoyo. La gente no va a ser leal a estas empresas que están en terreno inestable debido a lo que sea que haya empezado a suceder en el mercado porque las personas están nerviosas con el dinero. Dios me estaba haciendo entender que este llamado a los inversionistas para que no se vayan no tendrá éxito. ¿Podrías confiar en nosotros? ¿Podrías invertir más dinero en nosotros? ¿Podrías ayudarnos a mantenernos estables? Él dijo, no va a funcionar. La gente no lo hará porque solo quieren aumentar su propio límite de negocio. Cuando la empresa está arrasando en las noticias, cuando la empresa está haciendo afirmaciones audaces, cuando están usando esa palabra extraña que han abusado tanto en los últimos 10 años y ojalá dejaran de hacerlo. Cuando la empresa está siendo una disruptora, entonces todos quieren darle dinero a esa empresa, porque la empresa está en las noticias, haciendo grandes afirmaciones, o al menos generando grandes dividendos para quienes son accionistas. Pero Dios me estaba mostrando que cuando se percibe el olor a incendio forestal en el aire y el terreno financiero está inestable y hay licuefacción,
La separación repentina y el hundimiento de entidades enteras que ya no se volverán a ver está ocurriendo. Los operadores en línea van a abandonar estas empresas públicas y las empresas que se estaban preparando para cotizar y van a retirar completamente su dinero. Esa es la mejor comprensión que tuve del segundo sueño. Y así es. Yo soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias por estar conmigo. Gracias a quienes se han suscrito. Si estás compartiendo los videos y la gente no quiere escuchar, no te desanimes porque a la gente le gusta el azúcar y no la verdad. Que Dios te bendiga. Ora por todo lo que hagas. Deja que el Padre te guíe. No vayas a Dios con intercesión guiada por la carne. Eso no funciona. Dios es espíritu y Él está esperando a su iglesia para quemar las grasas y aprender a vivir en el espíritu. Esto es aparte de tus emociones, aparte de lo que piensas, aparte de cómo se ve, aparte de lo que dijo la abuela y cómo te sientes y lo que te dijo tu vecino. Ahora se trata de conectarse primero con la verdad de la palabra de Dios en la Biblia y usar la Biblia como referencia y estándar para probar todo lo que escuchas. Así es como verificas de dónde proviene un canal. En cuanto a mí, tomo mis pequeñas y delgadas monedas de esperanza del Señor. Y hasta que nos volvamos a ver, adiós.